Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ablación tumoral guiada por imagen. Yo soy la doctora Adriana Mixel Ruiz Delgado, soy residente de segundo año de la especialidad de radiología e imagen en el Hospital Universitario. Y para esta clase mis maestros asesores fueron el doctor Mario Sánchez Falcón y el doctor Raúl de Luna Vega. Vamos a comenzar un poco con la introducción. La ablación de tumores guiada por imagen es la aplicación directa de los tratamientos químicos o de los que se basan en la energía para provocar la destrucción local del tumor. El objetivo principal de esta pues, es erradicar las células malignas viables dentro de un volumen objetivo designado. Estas técnicas, al ser menormente invasivas en comparación con la cirugía, pues provocan una menor morbilidad y mortalidad. Dentro de los distintos tipos que tenemos y debemos conocer de los métodos ablativos de tumores, tenemos los que emplean la energía térmica y los no térmicos. Dentro de los que emplean energía térmica, los vamos a dividir en los que utilizan el calor y el frío. Dentro del calor tenemos la ablación por radiofrecuencia, la ablación con microondas, la fotocoagulación láser y el ultrasonido focal de alta intensidad. Dentro del frío tenemos la crioablación y los que no utilizan energía térmica vamos a hablar de la ablación química y de la electroporación irreversible. Comenzaré hablando de la ablación química. En esta se van a instilar agentes químicos que naturalizan el tejido de una lesión. Este era el método mínimamente invasivo más frecuente para tratar, por ejemplo, tumores como el hepatocarcinoma, que son bien delimitados, o lesiones metastásicas debido a su facilidad de uso. Las que se pueden utilizar como agentes químicos, entre uno de ellos es el alcohol, que es el más utilizado, el cual provoca una deshidratación citoplásmica, lo cual va a ocasionar una necrosis coagulativa y una lesión endotelial, agregación plaquetaria, isquemia tisular focal y finalmente una reacción fibrosa, que esto va a permitir que no se expanda más allá de los límites del tumor o la lesión que queremos eliminar. Para esto se va a utilizar una aguja de pequeño calibre, como la podemos ver acá en la parte superior de la pantalla, que se va a insertar en la porción más distal de la lesión y posteriormente se va a reinsertar para colocar la inyección del alcohol en las paredes lateral, posterior, caudal, craneal y anterior de la masa. Se va a calcular la cantidad de alcohol que se deberá de usar, calculando el volumen de una esfera con esta formulita, que son 4/3 de pi más, por el radio más 0.5 por 3, entre 3, perdón. Bueno, y en estas imágenes podemos ver que tenemos una tomografía en cortes axiales, donde vemos un tumor a nivel del hígado, que este lo manejaban como ya diagnosticado como un hepatocarcinoma. En este podemos verlo previo a la instilación del alcohol. Posteriormente, en esta imagen vemos ya una tomografía que se tomó después del procedimiento y podemos observar cómo se muestra una necrosis tumoral focal con un realce periférico mínimo alrededor de la lesión. El método de imagen que más se utiliza para la instilación del alcohol, por ser más fácil y pues en tiempo real, básicamente es el ultrasonido. Como podemos ver aquí, tenemos la lesión y vemos también un poco de la punta de la aguja donde se está instilando el alcohol. Dentro de las ventajas de esta técnica tenemos que es barata, es fácil de ejecutar y pues tiene muy pocos requerimientos técnicos. Tiene buenos resultados clínicos y especialmente, como les mencionaba, para tumores que son localizados o bien definidos, como los tumores hepáticos y en algunas ocasiones hasta metástasis
hepáticas también. Las desventajas es el tamaño y la forma de la necrosis inducida, que va a depender de factores no controlables, como la existencia de vasos próximos a la lesión, las características histológicas del tejido y si existe o no una cápsula que rodea la lesión. En estas imágenes de ultrasonido podemos apreciar una masa ecogénica y la punta de la aguja de donde se va a inyectar el alcohol. Posteriormente, ya después del procedimiento, tenemos esta imagen ya hipoecoica que donde ya se produjo una necrosis del tejido. El material y hay algo de gas. Esto de acá arriba. Ahora vamos a seguir hablando de las terapias de ablación térmicas. Estas terapias van a hacer una destrucción del tejido tumoral, aumentando o disminuyendo la temperatura lo suficiente como para inducir una lesión celular irreversible. De la primera que vamos a hablar es de la crioablación. Esta es la más antigua de las técnicas de ablación y la crioterapia oncológica fue realizada por primera vez en Inglaterra en 1845 por James Arnott, quien utilizó un aparato que él mismo diseñó para tratar cánceres de piel, mama y del cuello uterino con una mezcla de sal y hielo picado que alcanzaba una temperatura de hasta menos 20 grados. Principalmente las utilizaba como terapias paliativas, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que estas técnicas podían tener el potencial de curar. Bueno, y luego tenemos en este esquema la punta de la criosonda, que alrededor vemos la formación de la bola de hielo. Ahorita más adelante vamos a explicar qué es lo que sucede dentro de la criosonda. Y de este lado tenemos una imagen de tomografía en corte axial a nivel del hígado, donde también vemos una lesión, que en este caso ya tenemos dos criosondas dentro de la lesión y alrededor están provocando la bola de hielo. Bueno, en la criolación se produce una necrosis por coagulación y en este caso, en esta técnica, el éxito del tratamiento va a depender de la congelación rápida del tejido que alcance temperaturas letales y un ciclo de descongelación lenta y completa y este ciclo que se vuelve a repetir, un ciclo de congelación y descongelación. También los acontecimientos que conducen a la muerte celular pues son complejos y realmente no se conocen del todo y el destino de las células alrededor de la lesión que se crea sigue siendo investigado para ver si se puede utilizar junto con otras técnicas, también con otros fármacos citotóxicos y que ayuden o a tener un mejor resultado de esta técnica. Y bueno, la crioablación utiliza el efecto Joule-Thomson para crear los ciclos de congelación y descongelación que les mencionaba previamente. Y bueno, vamos a tener que al bajar la presión del gas, principalmente el gas argón, este se va a enfriar y va a absorber energía, la cual es arrastrada hacia el gas calentado y se libera en el ambiente, que es el que se va saliendo hacia atrás. Posteriormente, a medida... Luego, el argón, que está dentro de la criosonda, que es presurizado, se libera dentro de la sonda. Lo que quiere decir que este gas nunca sale de la sonda y no penetra en el paciente. Entonces, a medida que la presión disminuye, se enfría formando la bola de hielo que está alrededor y tenemos una zona en la cual está delimitada acá por estos puntitos, la cual es la zona de ablación letal, que dentro de ella tenemos la zona de ablación letal y posteriormente por fuera, que es como que el margen de las células que están como, que no sufren en sí la temperatura letal, pero posteriormente también morirán. Y bueno, dentro de las ventajas de la crioablación, tenemos que produce un menor dolor asociado al procedimiento, se visualiza el área a tratar en tiempo real, porque podemos utilizarla con ultrasonido o con tomografía, y el tamaño de la zona de ablación alcanzable es mayor con la colocación de múltiples
criosondas, como lo veíamos en las imágenes previas. Aquí en esta imagen vemos una tumoración a nivel del riñón izquierdo, me parece, no es derecho, perdón. Y alrededor, donde están delimitando las flechas rojas, se ve como un halo, que esto es lo que está formando la criosonda, alrededor de la criosonda, que es la bola de hielo. La imagen que se ve pues básicamente en negro es donde sacaron la criosonda y alrededor el tejido queda congelado, por lo que no se colapsa y queda ese espacio pues como muerto ahí. Esta es otra imagen donde vemos una tumoración en el riñón, la cual contacta básicamente cerca del ilio. Esta imagen de la izquierda vemos donde así estaba al inicio o previamente el tratamiento. Posteriormente se colocaron las criosondas y se retiraron, y acá ya vemos la bola de hielo. Esto es la bola de hielo. Y bueno, ahora vamos a hablar de la ablación por radiofrecuencia, que es una de las técnicas que utiliza calor, y va a utilizar como fuente de energía un generador de radiofrecuencia en el rango de 60 a 250 watts. Y bueno, primero vamos a colocar, o se va a colocar un electrodo en el centro del tumor que suministra energía que va a interactuar con el tejido para generar calor focal a su alrededor. A medida que la corriente de radiofrecuencia se desplaza desde el aplicador del electrodo hasta la almohadilla de conexión a tierra, la cual va a estar colocada en las piernas del paciente, la resistencia local del tejido al flujo de la corriente provoca la agitación de los iones y la generación de calor. Y bueno, este es otro circuito de radiofrecuencia donde tenemos el generador de la radiofrecuencia que se conecta a la sonda. En este caso tenemos una sonda que es de tipo en paraguas, y tenemos también que tener un parche parche de conexión a tomas de tierra, que se van a conectar en las piernas del paciente. Y pues nada, así es como se aplica la radiofrecuencia, que también va a provocar una necrosis coagulativa en el tejido tumoral. Bueno, también va a inducir la lesión celular irreversible debido al calentamiento focal del tejido a alta temperatura alrededor de los electrodos, como lo veíamos previamente, mediante dos mecanismos. Uno es la interacción de la energía tejido, como lo veíamos explicado previamente en la imagen, que se refiere a la conexión del parche directamente sobre el tejido que queremos pues eliminar el tumor, y a la conducción térmica, que este es el calor que se genera alrededor del electrodo y se va a difundir a través del tumor y va a dar lugar a un calentamiento adicional a altas temperaturas, que es independiente de las interacciones directas entre la energía junto con el tejido. Dentro de las desventajas que tenemos de esta técnica es que la forma de la ablación es irregular y va a depender de la conductividad térmica del tejido. También el flujo de la sangre de los vasos cercanos enfría el tejido, lo que limita la eficacia, y se necesitan almohadillas de conexión a tierra para los sistemas monopolares. Y una desventaja más es que puede requerir un tratamiento lento y prolongado para eliminar eficazmente el tumor. Ahora también hablaremos otra técnica que es un poco parecida a la radiofrecuencia, que es la ablación por microondas. En este caso se va a utilizar una sonda que tiene un tipo de aguja que se aloja una antena emisora de microondas hacia la punta de la misma, de aproximadamente 900 a 2400 MHz. Se va a producir una oscilación de las moléculas de agua sometidas a la radiación por microondas, lo que va a conducir a un calentamiento significativo del tejido local. Este calentamiento se produce como resultado de una histéresis dieléctrica. Esto se refiere a los dipolos giratorios, que difiere del mecanismo de calentamiento de la ley de Joule-Thomson, que veíamos previamente, de la ablación por radiofrecuencia. Y bueno, aquí vemos otras imágenes de tomografía
donde vemos un paciente que también tiene un hígado cirrótico, en el cual se le detectó un hepatocarcinoma. Y en este caso se va a colocar la antena de las microondas a lo largo del eje de la lesión. Y posteriormente vemos la imagen donde ya no podemos apreciar la sonda, que en esta vemos que queda aire residual, como vemos acá, en el lugar del tumor, y alrededor vemos una zona como hipodensa que rodea el tumor, que indica que la zona de ablación se extiende mucho más allá de solamente el tumor. Otra técnica de la que hablaremos que usa calor es la fotocoagulación láser. En este caso utilizaremos pulsos de luz que se crean en un láser para generar calor. La luz del láser es transportada por fibras ópticas que pasan a través de una aguja. En este caso, la energía absorbida de la luz infrarroja para producir el calor y la ablación del tumor, la energía de la luz de aproximadamente 2 watts produce un volumen de ablación como una esfera. Ahora hablaré un poco también del ultrasonido focal de alta intensidad. Los mecanismos por los que los ultrasonidos inducen efectos biológicos en los tejidos pueden dividirse a grandes rasgos en dos clases, que son los térmicos y los no térmicos. Los térmicos son los que derivan del aumento de temperatura resultante de la absorción de la energía de los ultrasonidos a su paso por los tejidos. Los no térmicos o mecánicos son los derivados de la formación y la actividad de las burbujas de tamaño micrométrico en el campo y del flujo de los fluidos inducido por la onda de presión de los ultrasonidos, o sea, el flujo acústico. Entonces, los haces de ultrasonido se pueden enfocar y esto va a dar lugar a una concentración de energía en una región en específico, lo cual puede ser suficiente para inducir la muerte celular inmediata. Esto se puede hacer a través de lentes especiales que, localizando un tumor ya directamente aplicado sobre este tejido, pueden provocar la muerte celular. En este caso vemos una biopsia, perdón, ya me traumé. Vemos un ultrasonido prostático transcavitario en el que podemos observar la próstata y vemos esta área más hiperecoica donde se coloca el haz del ultrasonido específicamente. Y pues sí, este esquema también es para representar dónde se va a colocar el transductor por fuera de la piel y los haces del ultrasonido se van a dirigir específicamente a un área que es la que queremos pues eliminar o dirigir precisamente hacia ese tumor. Otra técnica es la electroporación irreversible. Esta técnica no utiliza calor, mediante la cual vamos a utilizar la aplicación de pulsos de milisegundos de corriente eléctrica entre las ondas monopolares o con una sonda bipolar única. Las células se radican mediante el uso de pulsos de corriente eléctrica de varios microsegundos a milisegundos de duración. En estas imágenes podemos ver el aparato con el que se hace esta técnica y también se van a utilizar diferentes sondas al mismo tiempo, lo que va a permitir abarcar un espacio o un volumen mayor de ablación. En esta técnica se va a provocar la muerte de las células mediante la aplicación repetida de los pulsos eléctricos de alto voltaje y de corta duración que crean lesiones irreversibles en las membranas celulares o poros. Entonces van a crear poros en las membranas, lo que va a provocar una muerte celular. Entonces, en esta imagen vemos también una lesión en el hígado. Posteriormente, vemos la aplicación de las antenas y después del tratamiento, vemos cómo se aprecia una imagen ya hipodensa con presencia de gas en su interior, que esto pues ya está causado por la electrólisis del agua
como les mencionaba, las moléculas de agua son las que están más afectadas en este caso, y en la electrólisis pues se va a separar los iones de hidrógeno y de oxígeno, y pues posteriormente la muerte celular. Y bueno, ¿qué pasos debemos seguir previo al procedimiento? Pues como todos los procedimientos que requieren algún método invasivo o mínimamente invasivo hacia los pacientes, pues debemos tener una exploración física completa, tener todos los antecedentes clínicos, farmacológicos y revisar todas las pruebas de imagen que tengamos del paciente, así como los estudios de laboratorio. También es importante informar al paciente qué procedimiento se va a hacer y tener un consentimiento informado adecuado para presentarle los riesgos que conlleva cada una de estas técnicas. Y debemos realizar una tomografía diagnóstica previamente al procedimiento para poder evaluar las lesiones que queremos o hacia las que nos queremos dirigir. Y bueno, estas van a constituir una alternativa al tratamiento para pacientes sin criterios de resección quirúrgica, lo cual es una buena alternativa para aquellos pacientes que se encuentran ya en etapas paliativas de su tumor o en aquellos que están en espera de un trasplante. Se puede hacer como previo a ese trasplante y mejorar su calidad de vida. Mencionaban también en alguna literatura que la cirugía permanece como la primera línea del tratamiento en los casos en que resulta técnicamente posible. Esto quiere decir que si el paciente se va a beneficiar con la cirugía, pues es lo que más le convendría en este caso. Las técnicas ablativas generalmente, o en lo que leí por la literatura, es que se dirigen hacia tumores no tan grandes y no tan invasivos. Entonces también vamos a tener que realizar una indagación amplia de cómo se encuentra el tumor respecto a la anatomía del paciente y pues sí, para darle su mejor tratamiento. Entonces, también con estas técnicas, pues vamos a utilizarlas para la población que pues no pueden soportar una cirugía, ya que son técnicas muy pues invasivas que van a provocar una recuperación más lenta y pues probablemente muchos de los pacientes que son oncológicos no podrían resistir. Y bueno, también se puede utilizar como complemento de la cirugía, ya que ofrecen buenos resultados como tratamientos paliativos previos a los trasplantes y también para las recidivas después de que se haya realizado algún tratamiento quirúrgico. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Ya no tengo algo más que platicarles. No sé si tienen alguna duda o pregunta o comentario. Esta es la bibliografía que revisé, por si les interesa. Este libro está bueno. Bueno, nada más para mencionar de esta clase que es importante que las indicaciones de este tratamiento. Siempre, a lo mejor para ustedes es un poquito difícil o complicado como que escuchar esta clase, un poco engorrosa, pero lo importante es, ustedes van a estar viendo los estudios y ustedes van a estar diagnosticando este tipo de tumores. Entonces, ¿a cuáles sí se les puede ofrecer este tipo de tratamientos? Es lo importante para ustedes. Entonces, sería importante mencionar que tienen que medir menos de 3 centímetros aproximadamente. En riñón puede ser hasta 4 centímetros. Y si son, normalmente es lesión única. Cuando son lesiones múltiples, ahí sí ya cambia un poquito la cosa. Y en una literatura menciona que puede ser hasta 3 lesiones. Entonces, ustedes cuando vean un estudio y vean una lesión única, donde crean que puede ser el paciente se puede ver beneficiado por este tratamiento, pues ustedes mencionárselos a su tratante o al departamento para poder nosotros ofrecerlo. Eso es importante porque también muchos pacientes o muchos médicos no saben de este tipo de manejos y pues va a cambiar mucho para ellos. Obviamente, si es hígado,
Se evitan segmentectomías, lobectomías, y se va directamente por algo percutáneo. Y otra cosa es que también se usa mucho un pulmón. Si vieron muchas imágenes era de hígado y uno que otro de riñón, pero la realidad es que también se puede usar un pulmón y también en tiroides están unos tratamientos. Sí, definitivamente debemos de considerar las terapias de ablación como una alternativa importante para enfrentarnos a diferentes tipos de cáncer. Como comentaba Diego, actualmente la electroporación se utiliza para tratamiento de nódulos tiroideos. Ciertas características, por ejemplo, los tumores de 3 o 4 centímetros de riñones que son sometidos a este tipo de terapias, se ha demostrado, incluso no sé si lo comentaste en sí, que el resultado es similar a la cirugía, sin embargo, con las diferentes ventajas que me imagino que ya se mencionaron, ¿verdad? Que obviamente no es tiempo de tratamiento, es un tratamiento pasivo. Y fíjense que yo considero que esta es una de las áreas de oportunidad que tenemos nosotros para desarrollar principalmente las terapias en contra del cáncer, ¿verdad? Particularmente lo que son las terapias ablativas, como la crioblación, la radiofrecuencia, las microondas, o la electroporación. Son unas muy buenas alternativas con muy buenos resultados para los pacientes. Yo creo que ustedes deben empezar a pensar en este tipo de situaciones y identificar y en algunas ocasiones incluso de ser posible en sus reportes que ustedes pudieran por ahí sugerir. Obviamente hay que platicar con el servicio de oncología, ver las características del paciente y bueno, obviamente para que ustedes Perdón, se olvidó mencionar, también cuando hagan este tipo después del tratamiento, o sea, el diagnóstico sí está fácil, pero ya después que hacen este tratamiento y les llega una tomografía con una paciente que ya recibió una ablación, es muy difícil, sobre todo en hígado, porque pues tienen que conocer este tipo de tratamientos porque si se fijan hacia la periferia es donde puede haber tejido tumoral residual y puede haber ahí crecimiento. Entonces, cuando ven un estudio contrastado que realza la periferia y ha pasado varios meses después de que hicieron este tratamiento, pues hay que sospechar de que sea ahí tumor residual. Entonces, ahí es donde entra, si es en hígado, el IRRAS, que tiene un apartado especial para este tipo de tratamientos, y pues es donde se nos complica la cosa como radiólogo, decir, ok, es reacción, porque si es posterior al tratamiento, pues va a haber proceso inflamatorio periférico. Entonces, pues se puede esperar que haya un mayor realce, pero si este persiste viendo seguimientos es cuando ahí dices, bueno, puede haber actividad tumoral residual, que también es importante. Primero se hace, digamos, la toma de la... Una pregunta. Primero se hace la toma de la biopsia y posterior, digamos, si cumple las características, se hace el proceso de ablación o en el mismo se puede hacer las dos. Fíjate que todo eso va a depender del servicio de patología o del hospital en el que te encuentres. Necesitamos un diagnóstico con confirmación, en este caso una biopsia. Tú sabes que los resultados de la biopsia se pueden tardar de 3 a 7 días en realizarse. Lo que se pudiera hacer es pedir una impronta. Esto quiere decir que al momento de que el paciente llegue y realice la biopsia, que se haga la evaluación por parte de patología y a lo mejor ahí mismo puede realizar el procedimiento. Es una cosa que se pudiera modificar un poco, pero lo ideal es siempre tener el resultado de una biopsia para poder realizar. Ahora, también se puede utilizar en otros casos. La crioblación, por ejemplo, la puedes utilizar no solamente para tratamiento de tumores, sino también en el temporal. Es pregunta de examen de pregrado y de posgrado.